Buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con el señor Manuel Zapata. Mi nombre es Valentín Panaque y mi grupo conformado por Fernanda Neira, Piero Cueva y Sebastián Camacho. El día de hoy venimos en representación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o la mejor conocida como la UPC, para hacer una entrevista psicológica para el curso de Desarrollo Humano del Adulto y Adulto Mayor. Recordarle que esa entrevista es netamente confidencial, no va a ser divulgada a terceros, solamente lo verá, aparte de nuestra profesora encargada del curso, lo verán a través de otros agentes encargados del curso. Toda gente de la universidad, ¿está de acuerdo con ello? Estoy de acuerdo. Ok. También recordarle que esa entrevista, vamos a hacer, como en toda entrevista, hacemos preguntas, así que no está obligado a responder alguna pregunta que le genere incomodidad. También recordamos eso. Conforme. Ok, muy bien, listo. Comenzamos con la entrevista. Primero que nada, ¿cómo se siente el día de hoy usted? ¿Físicamente o...? Bueno, en general me refería a cómo se siente... a ver, ¿qué tal nos dice físicamente? Bien, feliz. Okay. Los problemas normales de la edad. Ok. Y mental y psicológicamente, con todos los problemas que hay ahorita, a veces tienen un poco alterado, ¿no? Problemas de votación, problemas de inseguridad, tienen que pasarla nomás. Me imagino. Bueno, también cómo... bueno, ¿qué tal su entorno? ¿Cómo siente su entorno el día de hoy también? Tranquilo, Tranquilo. a menos mi esposa que está un poquito mal de salud, pero ahí está recuperándose con la visita de los nietos y los hijos, así que no, la pasamos bastante bien. Ah, ok, me alegra escuchar eso. Bueno, ahora sí, pasando un poco más con la entrevista, me quisiera preguntar, ¿cuál sería el primer recuerdo que tiene de su infancia? El primer recuerdo, siempre, sobre todo como he vivido en Paita, mi niñez, las idas al colegio, las idas a la playa, hay buenos recuerdos de eso. Ok, entonces usted no es de Lima, de Paita. Soy de Paita, de Pior Norte. Ah, ok, de Pior. Bueno, como usted nos comenta, ¿cómo era un día normal por allá? Dependiendo de la edad, en mi juventud, que en mi niñez, por ejemplo. Época de colegio, salir temprano, a 8 de la mañana teníamos que estar en el colegio y como íbamos caminando, nunca hubo problemas de salir temprano. En época de verano, levantarse, ir a la playa, jugar, regresar, o sea, todo un ritmo casi tranquilo, ¿no? Realmente tranquilo, en la niñez. Okay. Juventud, le he pasado parte en Paita y parte en Arequipa. Y bueno, tranquilo, porque como era hijo varón de 4 hermanas mujeres, nunca entré a la cocina, así que no tenía mayores preocupaciones de ese tipo. Así que salía normal al colegio y nada más. O sea, he tenido una vida más o menos tranquila y ordenada. Ok, interesante lo que nos comenta. No esperaba que usted fuera de Paita, la verdad. Sí, llegué hasta los 14, 13 años, estuve en Paita. De ahí fui a vivir a Arequipa unos 4 o 5 años. Y de ahí fui a Timo María a estudiar y me quedé 20 años. Interesante lo que nos comenta. Bueno, ahora hablando ya de su familia, nos comentó que son 4 hermanas mujeres, ¿no? Así que, Sí. bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo era la relación primero con sus padres? ¿Cómo es que era su relación con sus padres? Normal, tranquilos. Éramos criados al sistema antiguo, ¿no? Sin mucho maltrato, solo bien rígido, con principios cristianos muy arraigados y tratando pues, de hacer lo mejor posible, ¿no? En este motivo. ¿Cuántos años son? 60 y tantos años. Era completamente diferente a lo que se vive ahora, ¿no? Peor acá en Lima, tráfico pesado,
tensión por todos lados. En mi época no había todo eso, ¿no? Pienso que hemos vivido una época muy, muy bonita, tranquila, y que poco a poco se ha ido, no diría deteriorando, ¿no? Sino la actividad ha cambiado bastante. Y felizmente que todavía con un poco de salud nos podemos ir adaptando, ¿no? Interesante. Porque, ¿qué pasa? Ahora los niños, bueno, pero a veces veo que a las 6 de la mañana ya tienen que ir al colegio. Nosotros salíamos 7:30 y caminando, tanto en Paita como en Arequipa. Hasta con la universidad, ¿no? He ido hasta caminando a la universidad. Acá tienes que ir 2-3 horas, acá en Lima, ¿no? Como he estudiado en provincias, mi vida ha sido un poco más tranquila en ese sentido. Okay. ¿Y cómo describiría el ambiente donde estudió? Porque nos comenta que también en otras épocas, ¿no? Como eran, Sí. eran bastante diferentes. Diferente. Sí, ¿cómo lo describiría en su educación? Buena en el sentido de que no había computación, entonces tú tenías que leer, tenías que estudiar, o con horarios partidos, ¿no? De 8 a 12 y de 3 a 5. No había tanta tarea, pero aún así nosotros todo tratábamos de cumplir en el colegio, ¿no? No hay como ahora que te abruman con tareas. Llegué a tener suerte porque en primaria me enseñaron hasta mecánica y carpintería en unos colegios estatales muy buenos de la época de Hungría, que ustedes seguro me han escuchado. Entonces, 4 y 5 años de primaria tenías educación técnica. Bueno, después del mismo colegio estudié una parte en Paita y una parte en Arequipa, y igual con horario partido, donde prácticamente en el colegio hacías casi todo, no llevabas tanta tarea al colegio, a tu casa también. O sea, la educación te permitía a ti también pasar en tu casa mucho mejor desde el punto de vista familiar, ¿no? Ahora es bien abrumado con el trabajo, más el tráfico bendito que te hace demorar también. Vives a 100 por hora, ¿no? No saboreas tu día como en nuestra época. Se nota que usted tiene buenos recuerdos de su infancia, por decirlo, o sea, tiene bonitos recuerdos, recuerda muchas cosas con cariño. Hay cosas que también, diría que no son malas, o sea, eran cosas de la época, porque toda época cambia, es muy diferente. ¿No? Sí. Que usted iba, o sea, salía de su casa a las 7:30 y iba caminando al colegio. Así que regresábamos caminando, almorzamos y salíamos de nuevo. Todo lo hacíamos caminando, tanto en Paita como en Arequipa, que estudiaba contigo primaria y secundaria. Y ¿cómo calificar el hecho de vivir menos tenso, con menos presión que hay ahora, ¿no? No había, felizmente, no teníamos televisión, no nos distraíamos mucho en eso. Ahora tienes televisión, computadora, celular y todas esas cosas, ¿no? Bueno, y ya pasando un poco al crecimiento, o sea, vamos a pasar un poco a su adolescencia. Sí. ¿Y cuál sería el primer recuerdo que usted tiene sobre su adolescencia? ¿De qué edad empiezas tú a darle 12 años, 14 años? Sí, aproximadamente 12 años. El asunto es que, como he vivido parte de mi adolescencia en Paita y parte en Arequipa, la de Paita era mejor porque estábamos toda la familia, ¿no? Entonces, pero esos recuerdos son mucho mejor porque visitábamos a toda la familia, celebrábamos cumpleaños de la familia, o sea, todo era a nivel familiar, ¿no? Mientras que ya cuando fui a Arequipa ya era solo la familia y nosotros, porque no conocíamos a nadie, ¿no? Entonces, Familias numerosas, sí. En Paita sí, pues, Zapata y Cárcamo son bastante. Aquí mi persona y mis compañeros nunca hemos sido actividades, mucho menos.
¿Cómo podría describir qué chico? Para darnos una idea. O sea, Paita solo, como puerto, que es parte de Piura, chico en esa época, y el ambiente de puerto, porque Paita es puerto, te daba un plus del hecho de la playa, pasear en todo caso en las noches, o ir a visitar a los abuelos, y todo cerca, ¿no? Que esa es la ventaja de vivir Sí. en una ciudad, un pueblo pequeño. Como Lima, que es grande, ahora Para ir a más visitar tormentosa. tienes que ir en carro o micro que demora 3 horas o Sí, 2 sí, horas, entonces el tema de vivir en un pueblo chico, eso no tiene comparación cuando Claro. tú ya estás fuera. Sí, me imagino. Y ya hablando de sus padres en esta etapa de adolescencia, ¿cómo era la relación con ellos? O las personas que también han convivido en ese tiempo. Tanto con mis padres como con mis hermanas, no, bien, tranquilo. ¿Cómo podrías describir tranquilo? O sea, tranquilo es que primero que respetamos, ¿no? Es elemental. Claro. Y la tranquilidad porque llegabas a tu casa y no había pues cosas que te distrajeran a veces, o te ponías a escuchar música en la radio nada más, ¿no? A veces por ahí el día sábado, por ejemplo, que Paitas ayudábamos a mi mamá a hacer alguna tortita, algo, ya nos distraía, ¿A ¿no? eso se dedicaba su mamá? ¿Se repite? No, era ama de casa y le gustaba la costura, que por ahí. Sí. Eso es muy lindo. ¿Y qué es lo que más le gustaba en ese entonces hacer? En sus tiempos libres, ¿y quiénes eran sus amigos? ¿No? Personas especiales para usted. Para en las primeras salidas. Los amigos prácticamente del colegio, los que eran parte del colegio, y los más amigos eran un primo y un tío familiar, ¿no? Y de ahí, pero todo, casi todo, ¿no? Vivía en un barrio diferente a donde vivía un primo, que era el que tenía todos los manches de amigos, y hasta ahora, cuando hace 2, 3 años que he estado de visita por allá, seguimos siendo conocidos y Qué amigos, bueno, ¿no? qué bueno. ¿Me quiere decir entonces? Después, la otra parte que decías hiciste casi 2 preguntas, de amigos. De amigos y también si tuvo pareja. No No. había como ahora que de los 5 años ya quieren tener pareja. No, Sí. nosotros éramos diferentes, aunque primaria fue colegio de varones, secundaria de mixto, pero no, era normal, tranquilo. ¿Y usted estaba en mixto o solamente de varones? Secundaria en mixto, en Paita, pero en Arequipa ya varones. Ah, le preguntaba más bien por No había allá. no nos distraían las mujeres. Sí, ya entiendo. Le preguntaba más bien por ya, al menos para esta época de tener 13, 14 años, empieza uno a que le atrae una persona, una chica, un chico, entonces más que nada esa pregunta. De repente ha tenido una aventura. No, realmente no. Fue un poco más, nos distraíamos jugando, o en la noche algunas veces que íbamos a tirar al suelo, al mar, al muelle. O sea, había un poco más de... ¿Qué nombre darle a él? Ahora es el tema de que la pareja, hasta de mis nietos veo que ya se preocupan, o los mismos padres o abuelos o cercanos están metiendo en la cabeza al niño el tema, ¿no? Pero no, tranquilo. Sí, eso también. Por ejemplo, éramos primos de 4 familias, Cárcamo y Zapatas. Teníamos hermanas, yo tenía 3 hermanas en Paita, la cuarta nació en Arequipa. El otro primo tenía 2 hermanas, el otro primo 2 hermanas. Y nunca hubo problemas, solo cuando nos gritaban cuñados de esquina a esquina, pero eso todo. Pero así como que uno a su vez quería tener amigas o enamoradas como es ahora, ¿no? Tranquilos nomás. Entiendo. Y cuando hablaba con sus amigos cercanos, ¿no? Me cuentas lo mío de su primo, ¿no? De su barrio.
sentía que esas conversaciones le nutrían para su persona, ¿no? Y miraba tras eso qué era lo que quería convertirse cuando fuera más grande. Claro, siempre andábamos pensando que íbamos a ser deportistas o profesores, era el país, ¿no? Pero creo que mirábamos con menos preocupación, como te iba hace cuántos años, 65 años podría decir, sí, es bastante, y era completamente diferente todo. Entonces nuestra meta era terminar bien el año, y yo pienso que recién en secundaria, a la altura del tercer año, cuarto año recién, más o menos uno definía qué cosa quería hacer en base a esos proyectos. Claro, en base a sus experiencias podría decir que estas personas sentían que aportaban en su vida y en la No, influencia. por supuesto. Y siempre la tendencia a ser chicos de bien, ¿no? Éramos palomíos del grupo, siempre había uno o dos que resaltaban, pero siempre dentro de algo normal, ¿no? Tranquilo, ¿no? Entonces era término medio entre estudioso y también pasaba. Exacto. Incluso yo a veces pongo un hecho, ¿no? Y que me perdonen a veces las mujeres también. En mi época hablábamos lisuras entre nosotros, pero entrábamos al salón o llegábamos a nuestra casa y nunca hablábamos lisuras. Ahora subes a un carro, a un transporte público, y todo el mundo habla lisuras. Y muchas mujeres, antes las mujeres se cuidaban ahora también hablan lisuras. Entonces, esas cositas antes nos regulamos nosotros mismos, ¿no? Y nadie te daba un cocacho, un peñiscón para que no hables o hables bien. Era automáticamente entre nosotros como nos orientábamos a nuestro comportamiento también. Claro, eso ya ahora hay muchos cambios. Entonces... Ahora es libre, nos cuidamos bastante también en eso. Entonces lo que resalta es ese La cambio. educación era mucho mejor, inculcando valores para el respeto, para el buen comportamiento. Al comienzo, de repente en el jardín te decían, entra y saluda con un peñiscón, o te hacían hacer la tarea en la pizarra, como era antes. Ahora supongo que ya no será eso, ¿no? Pero nos quedaba, y nos regulábamos nosotros y regulábamos a todo el pueblo. Claro, Bueno, ahora pasando un poco a lo que es la adultez temprana, más o menos, ¿a qué edad usted empieza a trabajar? Más o menos. Trabajo así, tipo práctica, a los 20 años, cuando estuve en la universidad, O sea, eran prácticas en base a su carrera. en base a lo que estudiaba. Y de manera general. Y ya empecé a trabajar el año 73. Tenía cuántos, 24 años, por ahí. El 73 empecé a trabajar. Bueno, ¿usted considera más o menos a partir de qué edad, como usted me comenta, de que ha trabajado, ¿no?, en práctica de su carrera, ¿no?, empieza a sostenerse económicamente? A ver cuándo empecé a trabajar, porque de ahí tuve la suerte que mi papá me enviaba mi pensión, y como tenía yo por ahí unas becas, como jugaba pelota me pagaban un bono, entonces me sirvió a mi época de O sea, digamos estudiante. que sabía administrar bien su dinero. O tenía periodo de gasto, como cualquiera. Administrado, ¿no? Pero siempre ha habido algunas. O sea, era precavido en todo caso. Sí. Ah, ok. Aunque a veces no alcanza, pero sí. Bueno, eso sí, ¿no? Estudió y Sí. trabajó, ¿verdad? Estudió y trabajó o... Estudié, a ver, ¿cómo te explico? Nos casamos cuando yo estaba en tercer año y tenía bolsa de trabajo en la universidad. Como jugaba pelota también tenía mi plus por ahí. ¿A qué se dedicó, disculpe? Estudié agronomía, entonces mi beca era sobre ¿Dónde? ingeniería. Claro. Entonces la bolsa de trabajo implicaba hacer trabajos ligados a eso. Después ya entré al ministerio y después al Banco Agrario, siempre ligado a mi carrera de
agronomía. ¿No? Entonces su trabajo era dedicado a eso, Claro. o tenía otros tachuelos. ¿Sí? No, solo eso. Y bueno, ¿qué tan importante era para usted la independencia o bueno, el apoyo de otros a su alrededor? Yo tuve suerte, creo que no muchos la tienen, ¿no? Porque cuando estudié ya casado, la universidad nos dio casa, porque mi señora trabajaba en la universidad, y de ahí para adelante conseguí trabajo, seguimos viviendo en esa casa, y después el Banco Agrario también me dio casa, o sea, siempre he tenido algún plus por ahí, ¿no? De suerte. ¿De cuántos años casado con su esposa? 56. Hace 50 y bastantes años. Sí. Bueno, ¿cómo era la relación con sus padres o personas en el cual acompañaban? Con mis padres, como ellos vivían en Arequipa, yo en Tingo María, no podíamos, pero siempre ha sido excelente nuestra relación hasta lo último. Y con mi suegra, bueno, nunca hemos tenido muchos problemas. O sea, no hubo un conflicto de por medio a medida que No. lo apoyaban. No, felizmente. No. Sí, pues digo, he tenido mucha suerte. Han habido altibajos por tema de pérdida de trabajo, cosas por el estilo. Pero esos huequitos no han sido motivo de conflicto con la familia, jamás. O sea, ha sabido aprovechar las oportunidades cuando se las dado. Sí, felizmente. Bueno, ahora lo que es en la adultez media, ¿qué sintió al cumplir 30 años? O sea, ¿en qué momento de su vida se encontraba? ¿Qué era lo que, 30 años, ¿no? ajá, ¿qué era lo que usted experimentaba? Un recuerdo, sentimiento, ilusión. Lo único malo que empecé a dejar de jugar pelota porque me lesioné, pero de ahí, no, tranquilo, tenía buen trabajo, trabajaba en el Banco Agrario, mi señora seguía trabajando en la universidad, teníamos la casa de la vivienda de la universidad, no, era una bonita época, buena, por lo menos la mía, ¿no? Sí, Bueno, ¿ha llegado a tener hijos? 4, 4. 2 varones y 2 mujeres. ¿Cómo están actualmente ellos? Bien, tenemos el varón que vive en San Juan de Miraflores, de Lurigancho, que él estudió, pero después por problemas X trabaja ahorita con el Congreso, un trabajo eventual. Entiendo. La segunda es odontóloga, pero está en Argentina. La tercera es agrónoma también, pero en este momento no trabaja. Y el cuarto, que es el varón, él estudió administración en San Martín y en total son 10 nietos, por si acaso. Entiendo. Bueno, ¿algún recuerdo importante de su adultez? Algo que he destacado, que le ha dejado una marca en específico. Tantos. Tantos, pero uno en especial que usted recuerde con facilidad. No sé si, es que hay momentos, ¿no? Cuando en 92 que Fujimori nos dejó sin trabajo, fue un golpe duro. Pero no, pues hay, no sé cómo se podría identificar un hecho de un montón, ¿no? Porque hay momentos muy especiales. Entiendo. Es bien difícil. Bueno, ¿hubo alguna pérdida de alguien o algo y qué fue básicamente lo que significaba para usted? Siempre los padres, lo principal, ¿no? En el caso mío, porque por ejemplo, mi padre murió antes de la pandemia, pero prácticamente por el tema del problema del seguro, de los famosos, ¿cómo se llaman estos? Donde llegas al límite, cuando ya vas muy mal y sales con neumonía y al toque te vas, en vez de servirte y ir a cuidados intensivos, pues esa famosa
Esa es la parte fea, ¿no? Entonces, y mi madre que murió en la época de la pandemia y yo estaba acá y ella estaba en Arequipa, ¿no? Pero de ahí, felizmente no hemos tenido mayores. Ella ha tenido algunos familiares también que nos han afectado bastante, un hermano, así por el estilo. Pero personalmente, en el caso mío, mis padres. ¿No? ¿Qué tan importante es para usted tener un espacio frente a sus ocupaciones? Como que, por ejemplo, Bueno, un espacio en específico, o sea, Del trabajo. de trabajo. es que yo soy jubilado ya desde hace, a ver, el 2016 salí de Hidalgo, entonces desde ahí estoy son casi 9 años fuera. Entonces tengo una vida más o menos, una rutinita, ¿no? Mañana salgo a caminar, al mediodía hasta el mediodía estoy en el jardín, en la tarde me siento a ver un poco de fútbol y así por el estilo. O sea, ya no tengo la obligación de trabajar, solo rascarme la cabeza para ver cómo cuadro mi pensión, más la de ella, con los gastos. Claro, en ese entonces, como los 30, 40 años, nos estamos preguntando cuál era, cómo sabría dividir su espacio. También ahí el hecho de haber vivido siempre la época, en esa época en Timo María, con trabajo, después un poco de deporte y un poco de casa, ¿no? Más o menos. Y también algunas reuniones de amigos, siempre había espacio también. ¿Y cuándo llegó a Lima aproximadamente? 92. 92. Claro, como Fujimori me trajo a Lima. Ujú. Pero no, allá la vida era algo así, ¿no? Trabajamos, cuando trabajaba en el banco salía al campo, hacía todo eso, regresamos, a veces en la tarde un poco de deporte. Eso sí, al año teníamos de todas maneras que salir de vacaciones con nuestros hijos, siempre ha sido ordenadito también eso. O sea, digamos que cada vez que usted tiene la oportunidad de desestresarse, ¿lo hacía en compañía o solo? No, siempre hemos salido juntos. ¿Entiende? Pero no hablemos de estresar, por lo menos en el caso mío. La palabra estresar a veces no la manejo así, ¿no? La manejo, pensábamos salir de vacaciones y salíamos de vacaciones una vez al año con nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, ya yendo un poco más a la actualidad, ¿qué es lo que más disfruta realizar actualmente a su edad? Uy, chale, ¿qué le digo? ¿Qué más disfruto? Estar acá, ¿no? Ujú. Porque como te digo, como he organizado mis últimos 7 años, 8 años, el hecho de salgo a caminar, regreso, tomo desayuno y ya estoy yendo un rato al jardín, regreso, almuerzo y me pongo a ver televisión. O sea, no hay una rutina que a mí me cae bien. A veces si cultivo o corto flores o corto el cerco, me distrae esas cosas, ¿no? Pero también me distrae estar acá mirando televisión, como dice ella, con un ojo nada más ahí. ¿No? Me gusta ver el fútbol que antes no se podía ver. Hay muchas cosas modernas que sí nos gustan, ¿no? Aunque nos abruman, como ustedes dicen, estresan, pero no sé. ¿Cómo cuáles les gusta? Lo que hay actual, de repente un celular Todo nuevo. moderno, pues. Todo moderno. No tenemos tantos amigos como antes, que uno se iba a visitar a diferentes amigos. Ahora ya, pues, muchos amigos están lejos o ya no están. ¿Qué te queda? Te quedan las cosas modernas que sí nos gustan, que están bonitas, como el televisor o el celular, ¿no? Sí, usted se ve que tiene una vida bastante organizada por todo lo que nos cuenta. Pero diría a pensar que ¿se aburre algunas veces de esa rutina? ¿O le gusta realmente hacer todo lo que hace?
me gusta hacerlo. De repente me aburro un poquito a veces, ¿no? Pero ahí están mis hijos que me sacan, me llevan a la loncha o me llevan por ahí con ellos, ¿sí? ¿No? Siempre hay algunas maneras en que nos hacen modificar un poco eso y o vienen mis nietos, no, es trato de que esos posibles estrés que me pudieran dar me afecten, ¿no? Trato, peleo con eso. Muy interesante lo que nos cuenta. Y justo también es un énfasis en lo moderno. Y hablando de época moderna, usted también nos comentó que, o sea, usted ahora ya no puede, como antes salía con sus amigos, iban por ahí. Usted ahora es como, ¿cómo considera esta época moderna? ¿Lo considera un poco más cerrada o muy, cómo lo escribiría usted? Dependiendo de dónde estés. Si estás en un pueblo chico, tipo Santa María, tipo Paita, es visitas por ahí uno que otro familiar, ahí sí podrías aburrirte. Acá, para visitar a un familiar tienes que desplazarte un montón o esperar que ellos te lleven, ¿no? Entonces, no hay forma de comparar esas cosas. Siento que no puedo conectar bien con los demás ahora que está Es acá. la conexión, lamentablemente, sobre todo acá en Lima, depende mucho de la movilidad, depende mucho de qué tan cerca esté ese familiar. Tenemos una hija en Argentina que quisiéramos ver, pero no se puede. Entonces, ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿cuántos años? 3 años. ¿Qué? Hace un año. Ah, bueno, ella vino, pero nosotros no hemos podido ir, que es lo que distrae un poco. Pero la comunicación es constante. Ah, no, por eso las partes modernas que cubren un poquito lo que es el famoso Claro, WhatsApp, eso es ¿no? El video que estás conversando ahí, ¿no? Eso cubre un poco las cosas modernas que sí valen la pena. Ese es el tema. Interesante. Nos comentó también, o sea, bueno, hablando de conexiones y también un poco acerca de Lima y cómo era bastante cerrado. Usted nos comenta que usted también es salud, ¿verdad? Nos comenta que esto es... Rodito nomás que no es un poco. Ah, bueno. Pero aparte de eso, ¿tuvo algún otro padecimiento? Mayormente. No, o sea... Tengo ya definido mis rodillas y unas alergias en la piel que se manejan. Ahorita estamos peleando para que el colesterol no nos moleste porque la diabetes en la familia estuvo en su punto, entonces los dos estamos en ese plano, controlando Interesante. ¿Qué tipo de alergias tiene la piel? Disculpe. al tipo de erupciones según el tipo de alimento que tenga por ahí, Ok. cosas por eso. Pero es más o menos detectable y eso evita. Lo que no se puede solucionar son las rodillas, que son es irreversible eso. Imagino. Y bueno, ya considerando todo lo que usted nos ha comentado, cómo nos ha narrado bastante, con bastante alegría, ha narrado su vida. Pero llegando a esto, ¿usted está en paz con todo lo que ha transcurrido en su vida hasta ahora? ¿O siente que hay algún cabo suelto por resolver? Yo diría que estoy en paz, que lo que falta resolver es tener una casa propia y punto. Creo que estoy más o menos en paz. Entonces usted se considera pleno, muy feliz con su vida como está actualmente. Claro, estoy bien acompañado, no puedo ser. Sí. Bueno, ahora sí, cerrando la entrevista, nos comenta haciendo un resumen, nos comenta usted que ha vivido una vida bastante plena, bastante alegre, con conexiones en Paita, lo que hacía usted por allá y cómo ahora todo se ha modernizado, pero al mismo tiempo se ha hecho un poco más cerrado, más ahora en Lima también, que es mucho más así, que es mucho más difícil conectar con la gente, todos están en su mundo. Sobre la conexión personal, ojo, ¿no? Ahora es más fácil conectarte por teléfono, ¿no? Exacto. Antes escribías una carta y esperabas la respuesta, ahora pues llamas o haces una llamada con video y estás al toque, ¿no? La conexión de personal se reemplaza
bastante con las cosas modernas, ¿no? Eso sí, pero que, bueno, por lo que nosotros también nos comenta, parece que a pesar de todo la tecnología, de todas formas eso no va a reemplazar sus momentos, o sea, en persona que pasó a lo largo de su No, vida. pues jamás. Cuando vamos a Paita, bueno, a Tino María, que es donde más nos gusta, y todo es diferente, ¿no? El hecho de ver a la familia, pasear, eso no lo cambia en la tecnología. Bueno, y ahora sí resumiendo, nos comenta que usted ha sido bastante feliz a lo largo de su vida. Soy feliz. Bueno, es feliz. Pero ya pienso durar un poquito. Usted es feliz, así que, bueno, nuevamente agradecemos su tiempo en esa entrevista. Agradecemos también que haya aceptado también que nos traemos acá a su casa, en su sala, y que nos comente todo lo que nos ha comentado hasta ahora. Se comenta que usted es, como dije, nuevamente muy feliz y está muy alegre con lo que está logrando y se siente en paz. Pienso que sí. Sí. Bueno, ¿tiene alguna duda con respecto a esto o siente que ya podemos cerrar aquí? No, está bien, no hay problema. ¿Sí? También Ok. pienso que se resume, me han hecho también recordar, así que tiene su valor. Está bien. Nuevamente muchas gracias por su tiempo y por pasarnos su espacio. No se preocupen. Gracias, María, por venir.